Esta es la calle Mission Street de San Francisco, California, área que alberga a gran parte de la comunidad yucateca en Estados Unidos. Zona de restaurantes que ofrecen réplicas de los platillos más populares del estado. Ella es la chef Edith Bello, originaria de Guanajuato, México, dueña del Castillito Yucateco, un restaurante que ofrece platillos típicos de la tierra del Mayab. Pero, ¿cómo es que una guanajuatense dejó a un lado las enchiladas mineras y terminó cocinando cochinita pibil? Creo que terminas dando a la comunidad que mejor te responde. Y para mí personalmente y para mi familia, que mi padre que fue quien inició esto, la comunidad yucateca nos ha dado una bienvenida, les gusta nuestra comida y nos sentimos parte de su comunidad. Asistió a la escuela culinaria para obtener su licencia de chef y profesionalizar su pasión. Recibió capacitación de un paisano que le enseñó las principales recetas y reservó un vuelo para tener una cita con los sabores de Yucatán. Para poder trabajar un poquito más, viajé a Yucatán para aprender un poco más y poder hacer mejor presentación de la comida, mejores platillos. Para mantener las recetas y sabores originales, en su cocina solo meten las manos mujeres de Oshkoshkap. Tenemos muy buenas cocineras, personas que son auténticas de Oshkoshkap, que mantenemos las recetas. Nosotros traemos todos nuestros recados, como el relleno negro, el achote, traemos el espelón desde Yucatán para aquí, para poder dar lo más auténtico que podemos. El Castillito Yucateco es un santuario de Yucatán en el extranjero, en donde se rescatan las tradiciones a través de la gastronomía, pues cada bocado es una experiencia única que evoca recuerdos. Un plato de comida caliente para sentirse de vuelta en México, en casa, con la familia. Yo creo que la comida es la esencia que siempre te conecta a tu pasado. Liv de Nojeda, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.